Se encuentra con nosotros la licenciada Edna Ramos, abogada del señor Adolfo Chichi de Obarrio, famoso, que se ha vuelto en los últimos días, licenciada. Bueno, sí, creo que definitivamente Adolfo era casi que desconocido, pero la vorágine en la que ha quedado en los medios de comunicación del 17 de noviembre hacia acá, pues no hay persona que no sepa que Chichi de Obarrio de alguna manera tuvo participación en el gobierno anterior. Sí, Que primero que quiero aclarar... Lo que sí, lo conocía era su círculo, ¿no? El círculo supongo, del presidente. harto conocido en ese círculo, necesario, porque era el secretario del presidente de la República. Lo primero que deseo aclarar, no solo ante los medios de comunicación, sino a la ciudadanía en general, es que Adolfo de Obarrio nunca fue citado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción. En ningún momento, en primer lugar, nos notificaron mucho tiempo después que a los medios de comunicación. Y en segundo lugar, en ningún momento emitieron una citación, a pesar de que nos permanecemos las 7 horas hábiles que está abierto el despacho, tenemos presencia física dentro del despacho de instrucción y en ningún momento se nos notificó fecha y hora para que compareciera nuestro representado. Otra hubiera sido la historia si a nosotros nos dicen que debe presentarse en determinada fecha y con mucho gusto nos notificamos y le instruimos al cliente de comparecer al llamado. Y lo más importante es que ese llamado indagatoria ya es harto conocido y está vigente. El nuevo Código Procesal Penal debe comparecer libre de apremio. Y por supuesto esa definición de libre de apremio significa que no puede ordenarse una detención preventiva porque vas a inhibir al imputado de comparecer. Pero fue el error más grande que cometió el Ministerio Público. Ahora tiene una orden de la Interpol y no aparece, no da la cara. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En que hubiese sido antes o después? La gran diferencia es que si a mí me dicen su cliente debe comparecer, por supuesto que se presenta. Pero la ley habla de rendir indagatoria libre de apremio. Se ha decretado un apremio corporal, el más grave de los apremios que se pueden decretar a un imputado. Y la ley dice que debe declarar libre de apremio. Entonces, esto es tan elemental para un estudiante de Derecho que me duele ver que lo haga una fiscal anticorrupción que tiene jurisdicción a nivel nacional. Ahora, licenciada, entonces, es un error garrafal. Sí, pero lo que de derecho que no es puede tecnicismo, manejar. No es tecnicismo, no es un tecnicismo, es una garantía constitucional. Y si en este país tenemos que aprender a respetar las garantías constitucionales, totalmente de acuerdo. No importa quién sea. Licenciada, pero ¿por qué él ahora mismo no regresa al país? Porque no existen las garantías constitucionales para su defensa. Porque la ley habla que debe comparecer libre de apremio corporal. ¿Él tiene ahora entonces un estatus de prófugo? Pues, ¿se puede decir así? No, porque si estuviese... Fíjese, hay una orden de detención preventiva que es evidentemente ilegal. Pero si no la atiende, es prófugo, no, pero existe. Ilegal no, pero existe. Sí, pero es que si es ilegal, no tiene... pero la emitió una autoridad competente para hacerlo. Una autoridad competente y le corresponderá al tribunal competente analizar la legalidad o ilegalidad de la misma. Pero entonces, vuelvo a la pregunta, ¿está prófugo o no? Porque no ha atendido esa orden. En ningún momento se le ha citado para que comparezca. Pero si tiene una orden de detención preventiva y una orden de Interpol para buscarlo. Bueno, pero es que una orden de detención preventiva no está dirigida al imputado, está dirigida a la Policía Nacional, bueno, por a la Dirección de Investigación Judicial. Por eso se emite entonces la orden de Interpol, que no está en Panamá. Pero la orden de Interpol, que además está mal formulada. Así que no voy a entrar en eso porque, como usted dice, es un tecnicismo. Pero lo que sí no es un tecnicismo es que no está aquí. Lo cierto es que ustedes están comunicando una información errada y dicen que él desatendió una citación. En ningún momento Adolfo de Obarrio ha sido citado por la Fiscalía. Bueno, creo que ahorita mismo no se está hablando de que está desatendiendo algún tipo de citación porque no la hubo, como usted bien lo dice. Nunca la hubo. Pero y sí hay esos una son los orden procedimientos y él que sí deben no seguirse. ha atendido esa orden, no ha dado pero es que la orden no se le comunica a él. La orden se le comunica a la Policía Nacional. Bueno, pero ya se entonces, en ese caso es la Policía Nacional la que está morosa.
Bueno, no el imputado. Pero claro, eso es algo muy aquí, diferente. Pero si él no está aquí en Panamá, sí. No puede ser que la policía lo busque. Pero ¿no me dijo usted misma que la giraron a Interpol? Bueno, entonces Interpol Internacional, por eso digo. No. Lo que ocurre es que quiero bajar el nivel de estrés de este diálogo para que sea enriquecedor. No puede estar dirigido a desacreditar ni desvirtuar ni una ni otra. Puedo entender que la preocupación de ustedes sea que si hay una orden de detención preventiva contra él, comparezca. Adolfo de Obarrio se ha presentado a todos los despachos que lo han requerido. Pero me decía que no hubo nunca citaciones ni nada. A todos los despachos que le han requerido. La Fiscalía Segunda Anticorrupción nunca le requirió su comparecencia. La Dirección General de Ingreso, a la Fiscalía Auxiliar que le exigió su comparecencia para la presentación de la querella por simulación en actuaciones judiciales. Y de esa manera, cada vez que ha sido requerido, ha comparecido. Lo cierto es que en este momento, a estas alturas ya no puede citarlo porque ya violó el debido proceso, además de que ya se venció el término de ley para llevar a cabo el sumario. Pero ahora, el asunto no es solo ese, Silvia. Yo creo que a todos los ciudadanos panameños nos preocupa qué va a pasar con... ¿Qué fue lo que sucedió en primer lugar con el PAN? Luego de ello queremos saber si se dispusieron de mala manera, si desviaron el uso de los fondos y fueron a parar al bolsillo de funcionarios corruptos o de empresarios corruptores. Queremos saber cuánto es lo que se desvió y cuánto es lo que tienen que devolver. Pero para nosotros, para eso se requiere una investigación. Y usted sabe que para arribar a eso, a la contabilización de ese dinero y para exigir que sea devuelto, hace falta una auditoría. En consecuencia, aquí no se puede formular cargos si no se sabe cuánto se perdió, quién se lo cogió, quiénes son los responsables y a cuánto asciende lo que deben devolver. Hay personas, fíjese, queremos que todos respondan y que todos devuelvan, si se apropiaron de dineros del Estado, que todos los devuelvan. Pero ¿quién tiene que devolver cuánto? Eso no existe. ¿El señor de Obarrio está vinculado o no a los delitos? Por supuesto que no. Fíjese, le voy a decir, la vinculación, por así decir, se da por los señalamientos, porque el delito no ha sido acreditado. Tal como acabo de decir, no hay ningún informe que diga cuánto es lo que hace falta, porque no todo lo que se desembolsó puede hacer falta. Hay parte que se recibió una retribución por parte del Estado, entonces eso hay que deducirlo. Se requiere un informe, evidentemente, auditoría forense. Lo cierto es, cuánto es lo que se apropió, existe o no delito, ya sabemos que no se ha acreditado el delito, requisito esencial para poder hacer cargos, requisito esencial para ordenar una detención, requisito esencial para el llamamiento a juicio, y ahora le voy a decir por qué le menciono eso. Resulta que la vinculación podría sugerirse que de manera indiciaria viniera de los señalamientos que le hagan. Lo han señalado, han desfilado. Rafael Guardia. Quiero que sepan que han desfilado más de 12 testigos, de los cuales solo 4... vamos a decirlo por esa manera, solo 4 versiones lo mencionan. Bueno, aunque sea una, los demás, está mencionado. Bueno, 4, sí, una, es correcto, pesa. pero vamos a decir que la ley, precisamente porque el testimonio es la prueba menos creíble, porque es la más susceptible a tergiversación por diversas razones, deben por lo menos coincidir 2 para que sirvan como prueba. Y en este caso, el primer testigo que recordamos el día 17 de noviembre, que se presentó a un canal de televisión para realizar señalamientos en contra de Adolfo de Obarrio, Adolfo Chichi de Obarrio específicamente mencionó, ¿a quién le atribuyó ser la mente maestra? ¿Era instrumento o el vehículo del señor Martinelli, el señor Chichi de Obarrio para estas cosas, sí o no? Pero es que, ¿cuáles cosas? Bueno, sí, parte de sus funciones. Las acusaciones que se le están haciendo. Permítame responderle su pregunta. Si me permite preguntarle completa. Es que su pregunta es si existe vinculación. Primero, existe vinculación. Segundo, si era instrumento o no del expresidente Martinelli. Esa se la responderé después. Pero la primera pregunta es si existe o no vinculación. Hay un testigo que manifestó en primer lugar en los medios de comunicación que era la mente maestra
luego que desapareció o que sale del escenario Jimmy Papá Dimitri, ministro de la Presidencia. Y manifiesta entonces que es en ese periodo posterior que Adolfo Barrio era el que mandaba. Pero entonces, cuando ese testigo comparece, ese testigo protegido que luego resultó desprotegido, cuando comparece a declarar el testigo Euro 14, que pues lo tomamos como una segunda versión, es totalmente diferente a lo que hay en la Fiscalía, a lo que la opinión pública recuerda. Entonces, lo que él dijo. Sí, al comparecer, entonces tiene otras versiones. Ya no dice, en su primera versión, decía que era socio de Juan Carlos Marciaga, que es un proveedor muy importante del PAN, a quien se le atribuyen varias decenas de millones de dólares que facturó a esa entidad. Entonces, luego resulta que ya dice que ya no era socio, sino que tenía participación de las ganancias. Entonces, hay otra versión posteriormente. Todos estas, en lo único que coinciden, la tercera versión es la de Giacomo Tamburelli, que manifiesta que recibió una llamada telefónica del presidente de la República y que el presidente le dijo, haz lo que diga Adolfo, que te diga Chichi. Y luego resulta que entonces dice que en todos los contratos o proyectos que se ejecutaba, era Chichi quien le transmitía las indicaciones. Pero entonces esto, obviamente que hay una contradicción entre lo que dice ya, como lo que dice el testigo que sale en la televisión, el que dice luego en la segunda versión, ¿verdad? Pero de seguro pero no coinciden los testimonios en circunstancia, modo, tiempo y lugar. No son suficientes. Y en lo único que coinciden todos es que transmitía instrucciones. Ahí voy a la segunda pregunta que usted me hizo. Me preguntó si era partícipe. Partícipe se habla técnicamente, sí, pero a usted no le gustan los tecnicismos. Entonces, no, a mí no, es que la gente que nos está escuchando, de repente entonces, no vamos a manejar ese... Partícipe no, porque lo único que hacía era cumplir con sus funciones de transmitir las instrucciones del presidente de la República para la ejecución de los proyectos de asistencia social que tuvieran programados en el plan de gobierno. Y de supuestamente entonces en el plan de gobierno no existe, no precisamente los proyectos que ejecutara el gobierno tenían algún viso de ilicitud. Lo que queremos que coincidan es que han sido muy sutiles los testigos. Ahora, hubo contratos directos Rafael Guardia, no lo digo yo, lo dice lo que viene haciendo el Ministerio Público. Rafael Guardia, que es el último testigo que desfila, que por cierto es un testigo poco creíble por sus antecedentes penales, en lo que no es de manera espontánea y oportuna. Pero la defensa no puede descalificar tampoco los testimonios de por supuesto que esa es nuestra labor. ¿Descalificar a los testigos? Los testigos de cargo, por supuesto, porque hay que escrutar hasta qué punto son objetivos. En el caso de uno de estos Ministerio Público testigos, en su momento. No, nosotros somos auxiliares de la justicia siria. No, pero cuando tienen que defender a sus clientes. Por supuesto, seamos querellantes, seamos defensores. El abogado es un auxiliar de la justicia que está llamado a coadyuvar en la búsqueda de la verdad material. Pero lo que te quiero decir, licenciada, porque ya tengo que ir aterrizando. Sí, pero es que me has introducido un nuevo elemento. Lo cierto es que existía un consejo directivo y el flujograma a través del cual se ejecutaban las órdenes consistía en la emisión de la orden de compra, pero la orden de compra solo se emitía si el ministro del ramo lo autorizaba. Pero ¿por qué no viene el señor Chichi de Obarrio a Panamá y dice todo lo que usted está diciendo él mismo en sus versiones? No, pero usted me está haciendo una pregunta y yo se la estoy contestando. Si no, entonces hagamos una conferencia, una entrevista a Chichi de Obarrio si quiere que se lo conteste Chichi. No, usted es su representado, pero correcto. Entonces, viene el consejo directivo estaba conformado por Jimmy Papá Dimitri, por José Luis Popi Varela, por Lucy Molinar, por Dubois, por Alberto Vallarino, que era quien asignaba la transferencia de las partidas. Si Alberto Vallarino no las transfería, o Dulcidio de la Guardia como viceministro, no se podía hacer uso de los fondos. Lo cierto es que lo primero que se requería era la autorización del ministro del ramo a quien correspondía la partida transferida. ¿Dónde están esos ministros llamados antes de llamar al que usa el teléfono y no al que da el visto bueno escrito? ¿O es que usted cree que esos ministros estaban supeditados al teléfono para de terminar? Chichi?
¿Dónde están los millones de Chichi? ¿Regresa o no el señor Chichi de Obarrio pronto? Por supuesto que va a regresar. Tengo fe y confianza Y no porque en que el órgano judicial, claro que no, bueno, en que el órgano judicial pendientes. enderezará los entuertos que ha generado Gracias. el Ministerio Público. Gracias, licenciada, por estar con nosotros y pues ahondar más en el tema Gracias, del Silvia, a secretario ti. privado del expresidente Martinelli.